Bueno, vamos por la quinta en realidad. Charla con Martín Ayerbe. Gracias, Martín, siempre por la predisposición de atendernos. Hoy queremos profundizar toda esta cosa que tiene que ver con una larga historia que tiene casi los 200 años que tiene y alguito que tiene nuestra patria. Que lo charlábamos con Brenda días atrás, y que tiene que ver con la dependencia, generalmente emparentado con lo anglosajón, que nos impusieron formas de desarrollo, nos impusieron contractualismos, nos impusieron hasta, bueno, en esto también compartido con los franceses, en la vuelta de obligados los logramos detener un poco, pero siempre el anglosajón estuvo interesado en lo nuestro, siempre estuvo interesado en someternos de una forma u otra, en generarnos dependencia. Y bueno, así hemos llegado hasta el siglo XXI, donde estamos lidiando con el Fondo Monetario también. ¿Cuál es tu opinión? Veo que te estás trasladando, te has sentado, te has ubicado adentro de casa. Sí, están los perros chumbando medio fuerte en el barrio. Hay bronca. Bueno, es el viejo imperialismo que en su definición más fuerte y más profunda es el inglés. Todos los demás son de algún modo subsidiarios de ese imperialismo inglés, que es el error más grave de la humanidad, ¿no? Porque sobre la base del materialismo que ellos expresan como doctrina, el concebir la vida y el sentido trascendente del mundo en los términos de acumulación de cosas, de materia, de riquezas, es vivir atrapado en la cárcel del materialismo en la cual quieren que todos vivamos. Y el segundo error es el imperialismo, porque el imperialismo, cuando una nación somete a otra nación, convierte y reduce al otro pueblo en una cosa, en un objeto, a ser administrado bajo un régimen colonial. Y esto atrapa doblemente. Esto atrapa doblemente en la dialéctica del amo y el siervo, por todos conocidos en la Argentina a través de Horacio Guaraní, y no de Hegel. Y sí, porque es más profundo y es más simple lo de Guaraní. Estamos prisioneros carceleros, yo de estos torpes barrotes y tú del miedo. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Al verla la soltó, nomás para ver su vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. Esto los argentinos lo comprendemos bien, por eso nuestra condición de antiimperialistas es aquella que a nosotros nos constituye como la gran esperanza de la humanidad, como quizás la raza cósmica, no porque esté definida genéticamente o en un fenotipo, sino porque nuestro crisol de razas demuestra la fusión de la humanidad en lo que Perón en algún tiempo anunció. Llegará la hora de los pueblos, donde todos los pueblos del mundo, unidos, enfrenten y derroten para siempre a sus oligarquías. Y esa será la unidad final de la especie humana. Bueno, es como bien lo explicó Perón. Este movimiento es una doctrina que tiene apenas 2000 años, así que alguien ya lo manifestó hace 2000 años atrás. Claro. Y lo que tratan de hacer los ingleses es intentar borrar de nuestra memoria a Perón, pero también intentar borrar de nuestra memoria a Cristo y su sermón de la montaña. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De todas formas, coincidiendo absolutamente contigo, pero bueno, no voy a decir que me pagan para ser abogado del diablo, pero es casi un vicio profesional. ¿Vos te imaginás que nosotros, los argentinos me refiero, nos han creado un sentido común
que tiene que ver con los palacetes franceses, con nuestra oligarquía, con una serie de cosas que históricamente nos han ido vendiendo y llevando. Acabo de hacer un desastre con el mate, pero no importa. Y porque esto también necesita, obviamente, una batalla cultural, necesita tener construcciones sociales nuevas, sentidos comunes nuevos. Y viste que por ahí la batalla cultural venimos atrás, vamos a ser honestos. ¿Cómo cortamos esa inercia que sigue viniendo del mitrismo en adelante, por citarte un ejemplo? ¿Cómo la cortás para arrancar otra cosa? Es que para nosotros la única batalla cultural posible es cortar de un tajo con la ideología del materialismo contractualista liberal inglés. Es cortar con Hobbes, es cortar con Locke, con aquellos que son los autores, que son aquellos que filosofan, no importa si son economistas, son sociólogos o historiadores. Eso es lo de menos, pero son los que van creando una filosofía. Correcto. Y son los que están atrás de los que después escriben los manuales de economía para sus colonias, Adam Smith, David Ricardo, claro, etc. Correcto. Entonces no es meramente tirar al fuego los manuales de David Ricardo y Adam Smith, que son aquellos que los ingleses escriben para darle letra a sus administraciones coloniales, sino que hay que arrojar al fuego aquello que está en el fondo, aquello que es Locke, aquello que es Hobbes, el contractualismo que plantea que el hombre es lobo del hombre y que por eso hay que generar un contrato coercitivo para que los hombres no se maten entre sí. Esto los criollos no lo aceptamos bajo ningún punto de vista. Nosotros no consentimos eso, no aceptamos esa condición de sentir de que tenemos que pactar algo previamente porque si no nos vamos a matar a cuchilladas entre nosotros. No, nada que ver. Lo explica claramente uno de los exégetas del Evangelio en Argentina, cuando dice: pido permiso al de entrar, porque no soy convidado, pero en mi pago un asado es de todos y es de naides. Yo también voy a cantar después que haya churrasqueado. Esto es lo que explica magistralmente Atahualpa Yupanqui, es cumplir con aquel mandato de no hacer acepción de personas, pero también crea el derecho de inmiscuirse del argentino, de ingresar en un espacio, en un tiempo, con personas a las cuales desconoce y él mismo es un anónimo, pero el derecho a también hacer uso de la palabra bajo un código no escrito, bajo una ley no escrita, una ley tácita del argentino, que es un asado es de todos y no es de nadie. Entonces, hay un lugar que es una ceremonia, que es un ritual, que es el rito en el cual los argentinos no necesitan de un templo y sus ornamentos religiosos. Es un asado. Y de esa manera nosotros vamos creando nuestra propia filosofía. Ahora, creyendo que se puede sustituir al contractualismo liberal inglés, al materialismo inglés, con otro materialismo de la escuela de Frankfurt, bueno, eso es ir al muere totalmente. Porque el problema no es la verdad que haya podido tener Carlos Marx en su libro El Capital, cuando explica cómo se produce el valor, sino el problema son sus pronósticos de rabino judío anunciando apocalipsis que nunca serán y manifestando dictaduras del proletariado que nunca existieron. Lo que sí existió fue la dictadura de un buró político, de una pequeña minoría de izquierda que conducía el conjunto de la masa obrera. Acaba de entrar Brenda. Bienvenida, Brenda. Cualquier ejemplo hay que mirar la realidad. Miren hacia Asia, observen, pongan su mirada hacia el oriente y vean lo que ha pasado con esos anuncios apocalípticos. Y es lo mismo que pasa con Michel Foucault. Sí, está muy bien, ayuda mucho a pensar, pero el problema es que no lo leen los pobres para liberarse. Lo leen los ricos para perfeccionar el capitalismo y el sistema de dominación. Y se han vuelto cada vez mejores, con colaboración de Michel Foucault incluido.
Claro. Entonces lo nuestro, evidentemente, no hay ningún materialismo, por científico, por dialéctico que sea, por histórico que sea, que alcance a nosotros para liberarnos. Porque todo aquello que parecía grandes análisis y pensamientos con los cuales nosotros desde allí podríamos organizar un pensamiento liberador frente al capitalismo, nos tiene cada día más atados. ¿Por qué no por aprender mejor la dominación y la normalización del sistema capitalista sobre los cuerpos, como manifiesta el francés Foucault, nos vamos a liberar? Tiene que haber un acto patriótico que para los argentinos es un impulso vital de un existencialismo volitivo argentino, de una voluntad que se sobrepone más allá de la razón y que tiene que ver con el sentimiento y no con la lógica. Ahora, ese sentimiento es aquel sentido espiritual que después la psiquis ordena, que luego la psiquis ordena, pero que su fondo y su raíz no es racional, está en el sueño. Y el camino de liberación que entendemos nosotros que tenemos que realizar, su conducción es de tipo onírica, no es racionalista, no es materialista, es de tipo onírica, es espiritual, está en el fondo de nuestros sueños, está en el inconsciente colectivo de los argentinos, donde allí aparecen los signos de la argentinidad, donde allí aparecen las imágenes profundas de los argentinos, aquel sedimento cultural, porque estábamos hablando de batalla cultural. Bueno, aquel sedimento cultural, así como hay un sedimento que va quedando en los cuerpos, en la materia, en la biología, hay un sedimento cultural que se va acumulando a lo largo del tiempo, aunque seamos una nación muy joven, pero hay algo que se va sedimentando. Lo que explicamos la otra vez, el signo de Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro, el signo del coraje y el salto ético de Cruz. El salto ético de Cruz lo sube por encima de nuestra normalidad como humanos. Deja de ser un argentino corriente, Cruz, para transformarse en un santo, en un semidios, en un santo, en un modelo, en algo que es un molde, en algo que es a imitar. Ya no es uno más de nosotros, es aquel que da el salto ético. Bueno, allí en ese fondo cultural, para nosotros, y va a haber prontas noticias sobre estos pensamientos y estas reflexiones, porque estamos trabajando en el sentido de crear una filosofía, una metafísica, una psicología en función de la salud mental, una autodefensa de la individuación del argentino. Porque esto del pensamiento del sujeto colectivo, el colectivismo y todo eso, eso no tiene que ver con nosotros. Esas son ideas extranjeras. Lo que tiene que ver con nosotros es la profundidad del proceso de individuación del argentino. Porque el argentino, cuando se une con sus semejantes, con otros argentinos, no se une por un proceso de colectivización, no lo aguanta el argentino, le resulta forzado. Cuando el argentino alcanza su pleno proceso de individuación y va al encuentro consigo mismo, ahí, en el fondo del encuentro consigo mismo, en su propia profundidad, allí es donde sale al encuentro con los demás. Porque el encuentro consigo mismo es el camino del salto ético de Tadeo Isidoro Cruz. Y en ese momento el argentino no se colectiviza, sino que se convierte en pastor, en guía, porque lo que anda buscando es la respuesta a la pregunta más importante. Argentino, ¿quién te está pastoreando? ¿Un ídolo musical? ¿Un actor? ¿Un conductor de televisión? ¿Un periodista de la tele? ¿Quién te pastorea? ¿Un líder político? ¿Quién? ¿Quién te pastorea, argentino? Entonces, la respuesta a esa pregunta brota no solamente en el sentido de quién conduce, sino, argentino, ¿por quién te estás dejando conducir? ¿Es voluntario o no? Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la cultura, pero para nosotros esto significa aquello que es la tradición argentina necesita un renacimiento, un volver a nacer, un renacer, un religar. Y ese religar, ese renacer argentino, es para nosotros el renacentismo.
argentinos sobre nuestra propia tradición. Y el renacentismo es para nosotros la epifanía de la tradición. El renacentismo argentino que se viene, que es el que hay que construir y que está por venir, es la epifanía de la tradición argentina. Es el momento del argentino comprende por fin quién es con su pueblo. Y esa epifanía es la respuesta a un llamado. No es un sistema de organización, no es el marxismo-leninismo, ni ningún otro sistema de organización materialista, ni el capital, ni el mercado. Es otra cosa. Es un llamado al cual el argentino acude. Y ese llamado lo convoca a partir de esa epifanía, llegar a alcanzar ese estado de la necesidad del renacentismo nacional, del renacentismo argentino, volver a ser nosotros. Ahí, primero le vamos a... tengo un par de preguntas, pero vamos a pedir a Brenda que nos salude, que se ha integrado. Brenda, buen día, gracias por estar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy bien. Acá Hola, Brenda. ¿Vos sabés cómo estás? Bueno, antes de tu próxima pregunta, Gustavo, vamos a recordar que hoy se cumplen 50 años del mensaje de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo, ¿no? Así que justamente esta es la ubicación de la Argentina dentro de un contexto, bueno, en ese momento de dos grandes bloques, ¿no? Y cómo remarcan nuestra tercera ubicación y nuestra tercera posición, y cómo toda esa acción solidaria que se le pide a los países del mundo igual marca una diferencia por nuestra ubicación, nuestros recursos, ciertos despilfarros que estamos haciendo con recursos naturales. Así que bueno, recordando eso, a lo mejor vamos a ver si podemos ubicar las preguntas que vienen en ese contexto, ¿no? Un llamado a una forma de comportarnos con el planeta. Seguramente así será, y gracias siempre por el aporte de color que le pones con la profundidad que requiere esto, y vamos a trabajarlo. Ahora, volviendo al tema de Martín, yo quería, Martín, Hobbes, Locke, Foucault, lo seguimos enseñando en nuestras universidades. Las carreras humanísticas trabajan con ellos. Lo cual implica esto del materialismo que vos citás tan bien y que definís tan acabadamente, también nos hizo hacer un pensamiento cortoplacista, binario, esto es Boca o River, salimos o no salimos, no entramos, no nos han permitido entrar en esta profundidad que estás planteando. Insisto, cortámelo y ese sedimento trágamelo para que suba. Sí, porque es lo subyacente. Es lo subyacente. Nuestra guía, es necesario que a partir de este estímulo de una causa patriótica a la cual servir, de un proyecto de liberación nacional al cual convocar a los argentinos para subirse a este tren de la liberación nacional, es el llamado a defender la patria, defender la familia y defender el derecho a la vida de todos los argentinos. Y el derecho a la vida es el derecho a una vida plena, a la justicia social, porque vivir no puede ser aguantar. Vivir no puede ser tener un trabajo en negro de 10, 12 horas por día y vivir alquilando hasta morir alquilando sin alcanzar jamás la vivienda propia y la construcción del hogar. Vivir angustiado cada vez que hay que renovar el contrato de alquiler, porque todo el amor que se le pone a esa casita alquilada, quizás si no renuevan, uno no sabe de dónde va a ir a parar. Esta es la condición general de millones de argentinos. Hace falta 4 millones de viviendas en el país. Esto significa que hay más de 16 millones de argentinos, un tercio de la población, que vive en esta angustia de manera constante. Y el problema es que los que somos generación 76 en adelante, somos los sin tierra del siglo XXI, porque algunos pudieron construir sobre la losa de los padres, algunos pudieron construir en el fondo de la casa de los padres o los abuelos, pero ya no queda tierra y no queda lugar para el argentino de clase trabajadora. Entonces,
necesitamos un orden material que permita organizar materialmente la vida para que justamente ese orden, el actual injusto orden material, no someta al argentino en la cárcel de vivir en la angustia de poder perder el trabajo, porque esto hace brotar los peores sentimientos, las peores acciones de los argentinos. La manera opresiva de someter a través de la desocupación, con la cual todos los gobiernos, oficialismo y oposición están de acuerdo con una desocupación controlada, porque es la manera en que mantienen los salarios a la baja, y eso lo arreglan con las cámaras empresarias y con las embajadas extranjeras. Lo que sucede es que el argentino en estos términos lo intentan convertir en un delator en el laburo, en un alcahuete. Tratan de borrar en él el signo del coraje de Fierro y Cruz y hacer aparecer en él el signo del lacayo inglés, del cipayo inglés, del buchón de los ingleses. Entonces esto es profundamente espiritual. La opresión es material y es una cárcel que a veces el argentino no puede tocar, no puede oler, no puede palpar, no puede oír, pero está atrapado en ella. Y es la desocupación, el trabajo negro, la falta de vivienda y la mala alimentación. Ahora, para ir a un orden propio, tenemos que ir a buscar nuestra propia filosofía, que no está en las academias, que no está en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ni en la de Sociología y Cosas. Allí lo que hay es reproducción de biblioteca extranjera, soluciones a problemas que no tenemos, soluciones a problemas que no tenemos. Nuestros problemas son otros, no los que ellos dicen tener. Es como el Laufer, o Laufer, no sé cómo se pronuncia bien, porque cada día trato de hablar peor el inglés. Pero ahora, sin embargo, pareciera, uno prende la televisión y escucha hablar del Laufer. Uno prende la radio y escucha hablar del Laufer. Todos hablan del Laufer. Pero nosotros no, porque nos dimos cuenta de que es un problema de ricos que tratan de trasladarle a los pobres. Es lo mismo que la Corte Suprema de Justicia. Del golpe de la fusiladora en el 55 hasta acá, es la misma cueva de gorilas y oligarcas de siempre. ¿Por qué ahora se ha convertido en una enorme prioridad política? Es un problema de ricos, no es un problema de pobres. Pero hasta tal punto eso que hay hasta una cuestión dialéctica. Nosotros vivimos hablando de la pobreza, es hora que cambiemos el paradigma y hablemos de la riqueza. Y además, fíjate, el problema es la Corte Suprema de Justicia. Ah, sí, y los tribunales penales, y los privados de la libertad, y la cárcel número 69 y 70 que está construyendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sacan carteles de la provincia de Buenos Aires anunciando 2 nuevas unidades penitenciarias. Claro, muchachos, si la cosa sigue así y cada vez menos laburo, van a tener que hacer muchas cárceles más, ¿eh? Muchísimas cárceles más van a tener que hacer. Porque muchos argentinos como nosotros no vamos a morir en la intemperie, abajo de un cartón, durmiendo en la vereda. Es así, es así. Entonces, el argentino la va a salir a buscar como pueda. Entonces, a la medida que sigan como están estos keynesianos, destruyendo las fuentes de trabajo argentina con importaciones de cosas que no necesitamos, con producción que no necesitamos, con productos que tenemos que fabricar por nosotros mismos en el país, van a tener que hacer muchísimas cárceles más, porque no van a poder parar la bronca. Entonces, es hora de otra filosofía que organice el plano de la ciencia, el plano de lo material y el plano de la industria. A nosotros el modelo actual científico de investigación, de becas del CONICET, no nos sirve para nada, porque tiene un montón de becarios que se autoperciben de un modo y realizan tesis y investigaciones sobre cosas que deciden por sí mismos. Nosotros necesitamos una planificación centralizada de la ciencia, la técnica, la educación, la filosofía. Y esto significa marcar un norte. En la medida que convocamos, el argentino endereza la espalda
y eso le permite mirar la Cruz del Sur y tener su guía, su sextante de navegación, y marchar bajo el signo de la Cruz del Sur. Ahora, es necesario también que a la vez de enderezar el lomo y mirar al cielo y buscar guía, también encontrar aquello que es subyacente, que está por debajo, que es lo que es oscuro, lo que es húmedo, lo que es femenino en la argentinidad. Nuestra tierra, nuestra madre tierra, el anima teluris, aquel vínculo que enraiza al argentino con su terruño, que enraiza al argentino con su tierra, y que no es un vínculo material físico, no es corpóreo. Es como la psiquis, que no es algo que está en algún lugar del cerebro. La psiquis existe. Ahora, vamos a hacer una cosa. Sí. En realidad, nosotros, de hecho, toda la percepción que tenemos del mundo te decía, por ahí te pierdo, debe ser mi conexión o que debemos estar por terminar. Hablábamos con Brenda de esto de hablar de la dependencia, sobre lo cual te has floreado y has avanzado y has terminado con el contractualismo inglés, entre otras cosas. Yo le voy a pedir a Brenda que nos lleve al cierre de esto, porque ella hablaba de esto de la dependencia, y a vos, que tengas una capacidad de síntesis importante. Hay gente que maneja los videos tuyos y me pide que hagamos 1 minuto, así que Brenda pregunte y Martín contesta en 1 minuto y medio. Sí, un poco, pero hablando por la psiquis y lo nuestro, ¿no? Es increíble lo que está pasando con los jóvenes, que a lo mejor pueden elegir una publicidad de ir a comprar una casa por €1 a Europa y arriesgan todo, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros, porque justamente lo que no nos falta es tierra, es suelo, son recursos, no nos falta capacidad de producir alimentos, es decir, cómo nos falta ese estímulo, ese convencimiento de poblar nuestro país y de tomar todas las medidas, que no es tan difícil crear pueblos en determinados lugares, ¿no? A lo mejor si fuéramos capaces de estimular a esos jóvenes a ir a los lugares que nosotros necesitamos que sean poblados, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ese convencimiento de traslado, de ir a buscar la tierra, la escuela, la salud, la educación que necesitan en los lugares que nosotros necesitamos? Estamos hablando, para llegar un poquito a esto, a esos lugares tan codiciados de nuestro país, la Patagonia, por ejemplo, los lugares que pueden ser inhóspitos mientras no están algunas cosas, pero que para gobiernos que saben a dónde tienen que ir, sería no tan terrible montarlos. Bueno, hay un plano del orden material que facilitaría todo esto, acompañado por una convocatoria de tipo espiritual a marchar a la batalla final de los argentinos, que es el Atlántico Sur y la Patagonia. Entonces hay un sentido patriótico que va a movilizar, pero esto requiere de una logística que lo pueda hacer posible. La Patagonia no tiene transporte. En la Patagonia, para poder moverse hay que ser rico, hay que tener un muy buen auto o poder viajar en avión, y a veces ni siquiera alcanza. La ruta 3 está en un estado calamitoso. Nosotros en nuestros viajes, cuando vamos a visitar a la militancia de este movimiento de liberación, desde Ushuaia hasta Tolwyn, Río Grande, y atravesando Santa Cruz, Chubut, la ruta 3, bueno, hemos tenido algún que otro accidente, no tuvimos que lamentar ningún hecho desgraciado, pero se hace muy difícil viajar. Entonces, ¿cuál es el planteo del orden material del proyecto de liberación? Si nosotros somos gobiernos y el pueblo argentino nos bendice con su voto y su voluntad y su apoyo, vamos a crear 2 troncales ferroviarias, una pegada a la traza de la Ruta 3 en el Atlántico y una pegada al Ande en la Ruta 40. Esas troncales ferroviarias van a mantener un sistema logístico en movimiento constante, día y noche. Entonces ya el hecho de montar terraplén, piedra partida, durmiente, riel, fijación, balasto y eclisa, eso es lo que nos permite a nosotros
tener 500.000 de argentinos involucrados en esa obra ferroviaria, 250.000 argentinos en la traza y 250.000 argentinos produciendo el material ferroviario necesario para esa traza. O sea, los materiales y el material rodante, tanto sean los durmientes como tanto sean los rieles, como los vagones, como las locomotoras. Nosotros tenemos carbón en Río Turbio. Ese carbón en Río Turbio, al ritmo de explotación de la década del 70 con Juan Perón en el último gobierno, de 1 millón de toneladas al año, nos permitiría 500 años de reserva a ese ritmo de extracción. Ese combustible prácticamente es gratuito, es al costo de la fuerza de trabajo de los trabajadores del yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio. Entonces, ahí tenemos carbón para mover esas locomotoras. Entonces, con ese carbón, que es energía abundante, podríamos mantener un sistema ferroviario con un muy bajo costo operativo en términos de consumo de combustible. Y nos permitiría distribuir el carbón de Río Turbio a lo largo de toda la traza para que pueda haber energía en galpones de acopio ferroviarios con el carbón de Río Turbio. Esto movilizaría a los argentinos y habiendo logística podríamos montar las industrias donde fundamos un pueblo cada 50 kilómetros como mínimo, donde hay una estación ferroviaria como mínimo cada 50 kilómetros, como mínimo cada 50 kilómetros para arrancar. Eso nos permite generar un asiento poblacional, montar una industria y llevar a los argentinos a trabajar. Porque si hay trabajo, el argentino no tiene problema, es más, desea volver a empezar una nueva oportunidad. Aquellos que viven en las villas miseria, en los asentamientos, en barrios precarios, aquellos que han tenido que tomar tierra en la Argentina, o que tienen causas penales por haber tomado un pedazo de tierra para vivir, que se ha violado su derecho a la vida, oprimiéndolo a través del Poder Judicial. Maquelofer, ¿de qué vienen a hablar estos conchetos cuando los argentinos, compañeros nuestros que tienen causas penales por ejercer el derecho argentino a vivir bien y tener un pedazo de tierra donde edificar? Entonces, no se puede seguir en esta situación porque las tomas de tierra cada vez van a ser más, no lo van a poder parar. Ni los progres, ni los liberales, ni nadie lo va a poder parar. Se viene una estampida de toma de tierra en la Argentina. Entonces, para que esto no sea desordenado y no tengamos que contar con heridos, muertos y víctimas varias en cada toma de tierra que se realiza, tener que humillar a las fuerzas de seguridad argentinas, humillar a la gendarmería, humillar a la altura, humillar a la policía, mandando a reprimir a otros pobres como ellos. Pobres con uniforme reprimiendo a pobres sin uniforme. Y quizás ese gendarme y ese policía, quizás él mismo ha tomado tierra ilegalmente. Quizás su propia familia tiene un familiar que ha tomado tierra ilegalmente también. Y lo mandan a reprimir a otro pobre. Esto es un absurdo en la Argentina. Entonces, hay que unir al pueblo trabajador, a los pobres de la patria, contra los ricos, que son los que generan esta represión interna. Esto no va más. Martín, Entonces, no sé si es mi conexión con la tuya o esto está a punto de acabarse. Los recursos del flete. Hasta que logremos salir del anglosajonismo esto y tengamos un Zoom autóctono y propio para nosotros para seguir charlando de estas cosas, yo te voy a invitar, y Brenda, corregime si yo estoy equivocado, que por ahí empecemos a hablar el lunes próximo, y creo que era la sexta, porque después vamos a cambiar de caras, de la vinculación que tuviéramos que tener cuando vos hablas de una traza de la Ruta 40, es paralela a los Andes, es paralela al hermano país de Chile. Ambos tenemos un punto en contacto allá en el sur, ambos tenemos la llave para llegar a la Antártida, al krill y a todas estas cuestiones. La semana que viene, si está de acuerdo, vamos a hablar de Latinoamérica y de cómo transformar esto, porque además con los hermanos chilenos y cuando hablas de la madre tierra tenemos mucho en común.
A mí me gustaría tomar, si Martín me lo permite, que haga un pequeño resumen de lo último que estuvo hablando, entre sueño, idea y materia, ¿no? Pero que para sea este 30 tema, segundos porque lo vamos a perder. Todo tuyo, Martín. Si es que no lo perdimos. Martín, ¿estás? Me parece que te vas a quedar con las ganas, Brenda. a ver, Bueno, me parece que para nosotros... ¿Aquí estoy? Ahí estoy. Bueno, brevemente. Me parece muy bien que la próxima abordemos el tema del ferrocarril andino, porque es para nosotros una gran obra de infraestructura de los argentinos, de implicancias geopolíticas que va a modificar la condición de dominio de los ingleses en el Atlántico Sur, pero va a unir además Caracas con Ushuaia, el Mar Caribe con el pasaje de Drake. Eso es el plano de unidad latinoamericana que quisiera desarrollar el próximo encuentro. Me encantó. Creo que se nos acaba el tiempo, chicos. Siempre es un gusto, Martín. Brenda, obviamente. Y prometemos, me hago cargo por Brenda, vamos a estar el lunes próximo 9:30, a pesar de que es feriado, porque vienen los carnavales, que también es una fiesta popular que requeriría que nos cuentes cosas respecto de eso, del Rey Momo. Bueno. Un abrazo, Martín. Acá me dice Don Zun que el ancho de banda de red de Martín es muy bajo. Te están chupando la señal, Martíncho. Bueno. Brenda, un abrazo. Martín, otro. estamos en contacto.